Hola amigos de Tijuana y las Californias. El día de hoy les quiero presentar a un compañero de la universidad, el doctor Fausto Suárez, quien es psiquiatra y se encuentra aquí en la ciudad de Tijuana en el Hospital New City. El día de hoy vamos a tener una interesante plática acerca de esta rama de la medicina que es de cierta forma pues un poquito temida por la gente, ¿no? Un poquito, Sí, sí, todavía un hay como poquito con muchos tabús. muchos tabús alrededor de esta área de la medicina que es una rama de la medicina más. ¿Ok? Eh, Tengo la oportunidad también de ser docente de la universidad y les digo a mis alumnos, esto es como cualquier otra rama de la medicina. También vamos a ver cómo se dan las enfermedades, cómo se tratan, cómo se previenen, ¿ok? Pero al igual somos médicos. Así Ujú. es. Y como siempre les comento, pues vamos a tratar de conocer un poquito a nuestros doctores, a nuestros compañeros, quienes ejercen aquí en la ciudad de Tijuana. ¿Tú eres de aquí de Tijuana, Fausto? Yo soy de Tijuana, yo nací y crecí aquí, toda mi educación básica, en la primaria, secu, prepa, y soy sí, orgullosamente cimarrón, soy de la Autónoma de Baja California. Curiosamente, la mayoría de los compañeros que he Ujú, entrevistado son ujú, de aquí de Tijuana, son locales ujú. y son compañeros cimarrones, ¿no? Sí, Que ahí fue donde te conocí, ¿no? sí, ahí Hace nos ya. conocimos hace ya algunos años, hace ya desde algunos años. Oye, Fausto, Mm. cuéntanos qué es la psiquiatría. La psiquiatría es la rama de la medicina encargada del diagnóstico, el tratamiento y prevención de los trastornos mentales. ¿Sí? Nuestro órgano blanco, lo que nosotros vamos a tratar qué parte del cuerpo disfunciona cuando hay un problema mental es el cerebro. Entonces es en sí una parte de la neurología. Pero nosotros nos enfocamos prácticamente en tres tipos de síntomas. Los que tienen que ver con nuestro pensamiento, nuestra cognición, con nuestras emociones o con el humor y con nuestra conducta. Eso es lo que nos dedicamos los psiquiatras. La cognición, el humor y la conducta. Wow. Realmente cada una de esas partes pues te tomaría muchísimo tiempo en poder desarrollarlas, ¿no? Pero les voy a decir un, Ujú, un, un secreto. Yo cuando ujú. entré a la Facultad de Medicina, Ujú, yo quería ujú. ser Sí, psiquiatra. me acuerdo de esas Me materias. gustaba mucho, bueno, me gusta mucho leer. Ujú, Con el paso del tiempo también te es difícil ya poder hacer otras cosas, ¿no? Fuera de ujú. la medicina. Ahorita pues leo, pero la mayoría de las cosas que leo Sí. son en relación a la medicina. Pero pues con el tiempo van cambiando las situaciones, se te van presentando oportunidades y al final del día pues acabé siendo cirujano. Pero siempre se me ha hecho bastante interesante toda esta ciencia porque yo creo que, por ejemplo, alguien lo puedo operar de la vesícula Ujú, y en un mes va a estar siendo la misma persona y ujú, prácticamente igual que siempre, ¿no? ujú, Sin embargo, el ayudar o el provocar que una persona cambie su comportamiento ujú, o su personalidad, que no sé si eso sea ujú, posible, ujú. es algo mucho más invasivo, ¿no? Es algo que Sí, realmente puede influir en la forma de pensar o comportarse de alguien. sí, es un trabajo continuo, prolongado. A veces nosotros quisiéramos tener la vida de un cirujano y hacer una intervención, se acabó, pero no, sí requiere un equipo, y requiere un equipo aparte del psiquiatra, y la gran mayoría de las veces, si no es que el 100% de las veces, de un buen psicoterapeuta, para sacar a nuestro paciente adelante y lograr los cambios en su conducta, en cómo se relaciona con los demás para poder avanzar y aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué se necesita eh, en cuanto a tu personalidad Ujú, para, para ser psiquiatra, para querer ser psiquiatra? Digo, suena un poquito ujú, básica la ujú, pregunta, pero de ujú. repente tú te has hecho esa introspección de qué se necesita qué se necesitó para que tú quisieras llegar a ser psiquiatra. Fíjate, yo creo que parte importante uno, la fascinación por esto, ¿no? De comprender al ser humano, ¿no? Y a nuestros compañeros seres humanos en este planeta, ¿ok? La fascinación de cómo un fenómeno, una cosa que ocurre en la realidad puede ser interpretada y sentida de diferentes maneras, ¿no? Entonces, esa fascinación es yo creo que algo primordial. Le platico a mis conocidos, ¿no? Yo puedo ver 100 personas con el mismo diagnóstico de depresión y las 100 se deprimen de manera diferente, por cosas diferentes, y eso es algo muy importante, ¿no? Que te fascine a lo mejor límites o no límites de la mente.
Y otra cosa que creo que es muy importante es ser empático. ¿Ok? Ser empático, dejar prejuicios a un lado para poder comprender a una persona que está pasando por algo que puede llegar a ser muy, muy doloroso como un trastorno mental, porque pues el enemigo ahí lo traes en la cabeza todo el tiempo, ¿no? A veces es difícil situar, eh, como en otras patologías, otras de la medicina, donde pues sí, somáticamente dices, ah, me duele la rodilla, está aquí, yo sé que está aquí, pero cuando tengo una angustia, Cuando cuando tienes estoy una deprimido, fractura, ¿no? Dices, está ahí, ¿no? Pero, híjole, estoy escuchando voces, ¿de dónde? ¿De dónde vienen esas voces, no? Entonces, hay que ser muy, muy empático y dejar todos los prejuicios al lado cuando nos enfrentamos a una persona que está sufriendo de la manera que sufre una persona con un trastorno mental. El paciente y sus familiares, ¿no? Supongo que también es una cuestión que Sí, de cierta forma y en algún grado también se ven afectados, algunos más, algunos menos, ¿no? Supongo que dependiendo de la severidad del padecimiento. sí, muchas veces el diagnóstico, determinar un tratamiento para un paciente no se vuelve lo más complicado, ¿no? Sino modificar ambiente, educar tanto al paciente como a sus familiares de, hey, esta es una cuestión médica, hay que verla como tal, ¿no? Muy trillado, pero llegamos a escuchar estas frases de, es que no le echas ganas. El leganismo. Échale ganas, ándale, vas a salir adelante. No, tú piensas que todo va a salir bien. Y eso resulta muchas veces frustrante para nuestros pacientes, ¿ok? Claro. Yo les digo, bueno, pues si pudieras tú solito, no estuvieras aquí. ¿Ok? Entonces, sí es mucho educar al paciente, a sus familiares, y que los familiares pues, muchas veces se frustran porque no vienen con un manual. No viene el familiar con un manual de, ah, tengo depresión, trátame así, ¿no? Entonces hay mucho, vamos a decir, bueno, su función es prácticamente apoyar, acompañar, no forzar, no nada, no juzgar, acompañar, pues tratar de que el paciente se mantenga en su proceso psicoterapéutico y farmacológico. Claro, que esa es la parte, creo yo, que puede diferenciar en especial el manejo que puede dar un psicoterapeuta al manejo que da un especialista en medicina, un psiquiatra, ¿no? Uh-huh. La parte de los medicamentos. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a los medicamentos que le receta un psiquiatra? Hollywood. Va. Bueno, obviamente, digo, la psiquiatría tiene una historia y a veces tenebrosa, ciertamente, ¿no? Desde que el ser humano existe, tratamos de dar explicación a los fenómenos que aún todavía no conocemos su origen, ¿no? Entonces, como muchas cosas en la medicina, eh, en la antigüedad se le trataban de dar explicaciones como místicas, a veces de tinte religioso, de por qué una persona podía parecer que estuviera poseída, Claro. porque una persona está tan melancólica, porque sus humores están decaídos, ¿no? Entonces, conforme fue avanzando la medicina, a muchas cosas se le fueron hallando la explicación. Y psiquiatría en realidad a muchos de los mecanismos fisiopatológicos, o sea, de por qué se dan las enfermedades desde el punto de vista químico en la cabeza, es una enfermedad, un área de la medicina muy joven. ¿Sí? Entonces, lo que usualmente no podemos explicar nos da temor. ¿Sí? Entonces sí es algo a los que los mismos pacientes que vienen con temor. O sea, muchos vienen así como que a la expectativa de, ay, voy a ir con el psiquiatra, ¿no? O también sucede esto, que es una concepción errónea, pero muy común, de que si yo no estoy tan mal, primero debo ir con El el psicólogo. psicólogo. Y ya si es una cosa muy grave, debo ir al psiquiatra, cuando en realidad pues, debemos hacer equipo. Claro. Uh-huh. Oye, aquí te vendrían dos preguntas. Primero, ¿hay que estar loco para ir con el psicólogo? No, para nada, ¿no? Eh, no. Fíjate que una primera buena evaluación cuando uno sospecha de que hay algún trastorno mental, los más comunes que podemos ver es depresión, ansiedad, alguna fobia, es tener una valoración médica porque el médico psiquiatra es quien te va a hacer el diagnóstico, que te va a decir sí considero que tienes algún padecimiento o no, tienes alguna situación que a lo mejor no es patológica, pero sí te puedes beneficiar de algún tipo de atención por un psicoterapeuta, ¿no? Entonces, no es necesario estar muy, muy grave para atenderse con algún profesional de la salud mental, sea un buen psicoterapeuta o un psiquiatra.
Sí, digo, al final de cuentas, mi pregunta no creo que yo ya sé que no hay que estar loco por ir con un psiquiatra, pero precisamente es para tener conciencia de que no necesitas estar mal, así, loco de andar Ujú, para acudir con un psiquiatra. Hay situaciones y que es súper válido que si hay alguna pérdida, llámese como se llame, ¿no? ujú. Material, social, afectiva, algún familiar, alguna enfermedad que tú tengas y que te genere un cuadro de depresión, ¿no? Pues tienes que buscar a veces ayuda y es importante saber con quién puedes acudir, porque justamente es este tema, ¿no? De Ujú. que una persona que, por ejemplo, diagnostican con cáncer, pues tiene que lidiar con muchísimas cosas y como que lo que queda al último es lo emocional, ¿no? Es Ujú. su estado anímico. Pues bueno, muchas veces creo yo que afortunadamente hoy en día las nuevas generaciones se están preocupando más por su salud emocional, ¿sí? Sí. Que antes. Parte de eso es que ya el acudir, porque antes era como que hacer a una terapia, ¿no? Ujú. Psicológica era así como que, nah, pues ni que estuviera loco, Así ¿no? es. Hoy en día es como mucho más aceptado, mucho más común, y yo creo que eventualmente también va a ser así con el psiquiatra, hasta en los médicos, ¿no? ¿Cuántos Sí, médicos refieren a un psiquiatra? Súper poquitos, o sea, creo que es sí, sí, un sí. gran desconocimiento de eso. Afortunadamente ha habido un cambio reciente en la cultura tanto de los médicos como en la difusión que se le da a la promoción de la salud mental en los medios, en redes sociales. Sí es claro que las generaciones más jóvenes están más sensibilizados, ¿no? Estas palabras que se utilizan, sensibilizar, visibilizar. Y esto es muy importante porque sí ayuda mucho a quitar el estigma que hay de ir a atenderte, ¿ok? Ok, tengo una uña enterrada, voy con quien tengo que ir. Tengo una dermatitis, tengo que ir con esta profesional de salud. Me he sentido deprimido, angustiado, tengo ataques de pánico, pues voy con el profesional que toca, ¿no? Entonces, todo esto de dar visibilidad a los trastornos mentales, a la salud mental, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo a las personas que, por ejemplo, a veces dudan o tienen el temor, pero sí, obviamente yo como un ser humano veo que los otros, oye, pues está bien ir, o sea, no pasa nada. Eso es maravilloso. Muchos de los pacientes se vuelven embajadores de la salud mental, ¿no? Claro. El primero que se atreve en la familia a ir, y si el familiar ve mejoría, dice, no, pues yo también le voy a calar, ¿ok? Yo también voy a ir, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces sí, afortunadamente hay más apertura para estos temas. Oye, mi otra pregunta es, ¿tienes que estar loco para ser psiquiatra? Sí, no es cierto. No, claro, es una de las concepciones así que escuchamos frecuentemente. No, 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 no. No tenemos que tener eso, ¿no? Pero te digo, sí tenemos que ser muy empáticos porque sí nos tenemos que imaginar a veces la situación de un paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente que puede tener una depresión. La depresión es fácil de entender porque, digo, al final de cuentas es un trastorno caracterizado por un periodo prolongado, ánimo bajo, no puedes disfrutar tu vida, tu día a día, lo que te gusta hacer. Y todos tenemos tristeza, es algo normal. Sí, pero ya una persona deprimida, pues tienes que imaginarte qué será vivir así constantemente, a tal punto de que no puedes funcionar adecuadamente en familia, en sociedad, con amigos. Y luego hay pacientes que son una depresión tan grave que llegan a tener sintomatología que los aleja de la realidad, sintomatología psicótica. Oye, qué tremendo será sentirte tan triste y luego que empieces a escuchar voces que los demás no escuchan, o creer cosas que tú sientes como tan reales y que alguien te diga eso no está sucediendo, ¿no? Entonces sí tienes que ser muy sensible, muy, muy, muy sensible a esta parte del dolor humano que es un padecimiento mental. Sí, por Uh -huh. supuesto. Yo en mi práctica Uh -huh. veo muchos pacientes que ya dirigiéndonos un poquito más a esta aspecto de la persona, me comentan que tienen ataques de Uh pánico, que -huh. tienen pues estos rasgos de depresión, que al final de cuentas, afortunadamente, nosotros en la carrera pues llevamos como tal la materia de Uh -huh. psiquiatría, ahí más o menos aprendimos algunas cositas, y depende mucho de eso, de la sensibilidad que tú tengas hacia tu paciente y no solamente decir, a ver dónde te duele, ¿no? Uh -huh. De repente hay mucho background en cada quien y sobre todo cuando son trastornos digestivos. No sé qué tan frecuentemente a ti te manifiestan trastornos digestivos.
Los especialistas que más me refieren pacientes son los que ven sistema, aparato digestivo, son los que más, ¿ok? No hay bronca emocional que no se refleje en la tripa. No hay, no la hay. Eso es algo que siempre digo. Y entonces, muchos pacientes jóvenes que tienen trastornos llamados funcionales, ¿no? O sea, de que, bueno, en tu región acá, hey, no encuentro algo, no significa que no tengas nada, ¿no? Y por eso es siempre muy importante decirle a los futuros médicos, ¿no? Decirles, nunca le digas a un paciente, no tienes nada, ¿no? Claro. Porque eso es un trancazo para el paciente, ¿no? Así como, ¿cómo que no tengo nada si me siento re mal, ¿no? Entonces sí, todas nuestras emociones, nuestras angustias, y eso se van a la tripa, ¿no? Entonces es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto entre estas dos disciplinas, porque sin duda no veo, o sea, la gran mayoría de los pacientes con alguna bronca emocional o ansiosa tienen alguna bronca digestiva. Y un poquito viceversa, porque yo Ujú. siempre también les digo, ¿no? Entiendo perfecto que si tú tienes dolor abdominal y de repente te están haciendo estudios y todo sale negativo, pues ya eso mismo te empieza a generar Ujú. más angustia, te empiezas a sentir un poquito excluido, o el simple hecho pues que vas a una fiesta y no puedes comer de lo que quieras y tomar de lo que Ujú. quieras porque sabes que al rato te va a doler o al rato la vas a pagar y eso les empieza también a generar aislamiento. Y Ujú. entonces es una serie de cosas Sí. que es un poquito difícil, que a veces un solo médico los puede llevar de la mano, porque además habrá otras situaciones que sí son orgánicas, Ujú. ¿no? Ujú. Pero que no las puedes descartar si no les haces estudios. Y entonces a veces los pacientes tienen una expectativa en la que van con un especialista y como que quisieran que una sola consulta les Resuelvas resuelvas todo. todo y les puedo decir exactamente cuál es el origen de sus problemas, cuando a veces el origen de sus problemas no está precisamente en algo estructural, como bien dices, Ujú. pero que la única forma de saberlo es haciendo estudios, ¿no? Sí. Generalmente pues endoscopías, estudios de imagen, estudios, análisis sanguíneos, y que al final del día dices, ¿sabes qué? Pues no te encuentro nada, ¿sí? Te voy Ujú. a manejar los síntomas, vamos a dejar manejar dieta, vamos a manejar hábitos, pero dentro de esto de los hábitos, pues está la cuestión afectivo emocional, ¿no? Sí, sin duda nosotros como psiquiatras debemos ser el último en una serie de evaluaciones del paciente, ¿no? Muchos de nuestros diagnósticos les llamamos que son por descarte, ¿ok? Si tienes un paciente que tiene ataques de pánico, siente que se me apaga el corazón, dejo de respirar y esto, oye, bueno, claro, son síntomas importantes y lo primero que tienes que descartar es que no vaya a ser algo de tu corazón, ¿ok? Si tienes cuadros de estar a veces muy con diarrea, constipado, dolor, inflamación, etcétera, etcétera, oye, pues primero sí tenemos que descartar que Claro. no sea algo ahí abajo, ¿no? Entonces, una vez que nuestros colegas especialistas en otras áreas nos dan certeza de que no creo que sea algo así, probablemente los malestares que tienen nuestros pacientes tengan un origen emocional, entonces ya, ¿no? Y es importante que eso, porque uno se tiene que hacer, ¿no? Tenemos que descartar algunas otras cosas, Claro. y dos, sí llega a ser para el paciente un alivio de decir, ok, no tengo esto, ¿no? Ahí sí hay que trabajar con la aceptación de a poco el poder de la mente es tan canijo que me haga sentir así, ¿no? Súper. Y el convencimiento del paciente, a veces es difícil, pero ya cuando tú das un tratamiento que va destinado a quitar angustia, ansiedad, a mejorar tu ánimo y mejora, dices, Aquí era. ok, ok, ok. Oye, ¿te ha tocado algún caso? Todos hemos visto series así en la tele, Doctor House y estas Ujú. cosas, en las que la manifestación psicótica Ujú. sea por algo, o sea, al revés, que sí sea por algo orgánico, pero que no lo habían detectado y que yo con el psiquiatra y el psiquiatra Sí, dijo, no, esto no es, esto es sí, sí, acá. sí, sí, sí. Son casos muy interesantes, ¿no? Siempre te Cuestiones digo, endocrinas, con endocrinas, por neurológicas. ejemplo, las encefalitis que son pues, una inflamación ahí del cerebro, ya sea por algún virus o algo autoinmune, cuando tu cuerpo te ataca a ti mismo. Entonces muchas veces se va a comportar el paciente como un paciente con un trastorno psicótico, como esquizofrenia, como un trastorno bipolar en manía, el paciente va a estar catatónico, ¿ok? Y al inicio es indistinguible de
pues, de un paciente meramente psiquiátrico, ¿no? Pero es tarea de nosotros y en conjunto con las otras especialidades de descartar que no hay una otra cosa, ¿no? Porque hay, por ejemplo, pacientes que tienen hipotiroidismo, que tú corriges el hipotiroidismo, que la sintomatología afectiva se va. Persiste. Ah, ok, No, ok, se va. O ok. sea, dices, mira, no ocupó un tratamiento más allá como una depresión, sino más bien corrige el hipotiroidismo, ¿no? Wow. O corrige esta encefalitis, o a veces hay ciertos tumores, y no solamente en la cabeza, que dan esta sintomatología neuropsiquiátrica muy, muy relevante, ¿no? Es una, es un área de la medicina muy, muy entretenida. A mí me Sí, gusta sí, mucho lo que sí, hago. muy interesante, ¿no? ¿En qué momento de la carrera tú decides hacer psiquiatría o en qué momento de tu vida, saliendo luego entraste a la residencia, cómo estuvo tu historia? Ok. Yo decidí estudiar medicina desde segundo de secundaria, ¿no? Me gustaba mucho la materia de biología y me gustaba mucho mi taller que era electricidad. Okay. Entonces dije, me gusta esto de las ciencias, pero no me veo trabajando con máquinas, me gustaría hacer algo, ¿no? Medicina, ¿no? Y luego muy romántico, muy, muy de puberto, dije, no, yo voy a ser cirujano cardiovascular, voy a salvar vidas. Cirujano, Sí, cardiopediatra, cardiopediatra torácico. torácico de niños zurdos. O sea, algo así, ¿no? Y desde entonces dije, médico, 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 médico. Estudié la carrera, médico, 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 cirujano, médico, cirujano, torácico, cardiovascular. Y fue en el internado donde decidí estudiar psiquiatría. Órale. Mi primer servicio en el internado, que lo hice en el Iztecali, fue cirugía. Y me gustaba entrar al quirófano, me gustaba el ambiente muy particular de quirófano, me gusta. ¿Okay? No me consideraba torpe con las manos ni nada, me gustaba, ¿no? Veía la dinámica de los cirujanos, que ahora lo entiendo muy bien. Ella es una institución, es una dinámica diferente y eso, pero mi percepción en aquel entonces era como que a veces llegabas, parabas y te ibas, ¿no? Y cuando nos quedábamos en guardias, a veces, pues la queja de los pacientes en el piso de cirugía, que sea dolor, insomnio, estar intranquilos o algo, sí me llegué a dar cuenta que a veces tú ibas con el paciente y algunas veces, no la mayoría, pero algunas veces el simple hecho de darle contención verbal, escuchar un poquito al paciente, tranquilizarlo explicándole cuáles son sus síntomas o qué es lo que iba a pasar, sea que su procedimiento quirúrgico iba a suceder o ya había sucedido, aliviaba sintomatología, aliviaba angustia, aliviaba, o sea, mejoraba el momento del paciente y dije, órale, por aquí va a ser. En octavo llevamos psiquiatría y me gustó la materia, se me hizo interesante, pero dije, no, cirujano cardiovascular. Pero en el internado y con esa dinámica de que eres como un investigador, como un detective, en realidad todos los médicos lo somos, ¿no? Pero en ese momento esa percepción me quedó y en el primer mes del internado dije, yo voy a ser psiquiatra. Y desde ahí, hasta en el internado me daban carrilla algunos escritos, viene el psiquiatra, ¿no? Porque yo ya estaba como súper metido en esos temas. Y es así como decidí ser psiquiatra, ¿no? ¿Y luego dónde hiciste la residencia? La residencia yo la hice en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, que está en la Ciudad de México. Ahí hice los 4 años de la residencia. Y sí, terminé la carrera, hice mi internado, el servicio. Vámonos, luego a hacer la residencia. Ahí estuve los 4 años. Y no, pues es memorias muy bonitas y quiero mucho a mi instituto, como pues, todos los especialistas queremos a nuestra sede, ¿no? Y estuvo muy suave estar allá. ¿Es un manicomio? Es un manicomio, un nosocomio de los maníacos. Fíjate que ese instituto fue el primer instituto que primero fue un centro de investigación, ¿sí? Y luego le agregaron la parte clínica, ¿no? Okay. Porque el de cardio y los otros de ahí de la zona de hospitales de la Ciudad de México fueron al revés, era la parte clínica y luego la de investigación, y este fue al revés. Era el Instituto Mexicano de Psiquiatría y creo que también tenía el nombre para el tratamiento de las adicciones. Y luego se agregó la parte clínica y hay otra parte de investigación en neurociencias y en psiquiatría social. Y entonces sí, está suave. Sí, Claro. instituto. Sí, o sea,
ya no existen pues los manicomios. Como tal, ¿no? así ya yo creo que ningún va a ser el manicomio. Porque Ya, incluso el asilo, cuando ¿no? tienes pacientes hospitalizados, porque también los psiquiatras hospitalizan pacientes, no es como que los metas a un cuarto a estar amarrados, ¿no? Como salen en las películas y No. esto. Sí, fíjate que en el hospital antiguo municipal de Tijuana, el psiquiátrico municipal antiguo, Ujú. o sea, no el que está ahorita, sí he llegado a ver los cuartos acolchados. Y me acuerdo que de estudiante de pregrado, o sea, de la carrera, llegamos a ver uno. Impresionante. Y todo el mundo hace la pregunta, porque igual los alumnos, ¿y existen las chamarras de fuerza? Sí existieron, o sea, sí son cosas de museo, ¿no? En la actualidad, pues no se utilizan, ¿no? Los hospitales tienen ciertas características distintas a las de un hospital general, pero nada que ver como las películas, ¿no? Y por eso te decía hace rato, no, Hollywood es el responsable de que tengamos una idea de Distorsionado. distorsionada de lo que son los tratamientos o los hospitales psiquiátricos, incluso los mismos pacientes y los doctores también. Sí, es algo que a mí me sorprende, no solamente en psiquiatría, todavía en otras áreas, ¿no? Donde no sabemos un poquito cómo referir, olvídate de manejar, ¿no? Pero referir a los pacientes. Y además tú das un tipo de terapia de neuroestimulación, algo Y así. fíjate que cuando yo también trabajé en el Hospital de Salud Mental, ahí fue el encargado de dar el tratamiento de la terapia electroconvulsiva. Aquí es un tratamiento que se da en la actualidad en todas las partes del mundo, aquí en Tijuana también se da. Y en algún momento breve, aquí en Tijuana, también llegué a dar la estimulación magnética transcranial. Eso fue un periodo breve, ¿no? Lo que yo estoy más familiarizado y cómodo en dar es el tratamiento electroconvulsivo. Okay, entonces sí, hay muchos tratamientos en psiquiatría, están saliendo cosas nuevas como en todas las áreas de la medicina. Okay, y sí, sí. ¿Cómo es eso? ¿Te ponen electrodos? Igual, No es dar toques, ¿no? Como pues sí, es pasar lo que tú quieres hacer es que el paciente llegue a tener una convulsión terapéutica. Okay. Okay, esto surge desde hace muchísimos años, Eso ya se está 1500 poniendo o para interesante atrás. porque yo no sabía que eso existía tampoco. Sí. Entonces, en los manicomios antiguos, los médicos neurólogos, pues antes no había psiquiatra, se daban cuenta que los pacientes con algún trastorno psicótico, estaban con delirios, con alucinaciones, y que tenían epilepsia, después de una crisis convulsiva, mejoraban los síntomas. Okay. Entonces decían, oye, qué raro, este paciente estaba escuchando voces y delirando y alucinado, convulsionó y mejoró. Y de ahí fue la idea de que capaz que hay un mecanismo ahí terapéutico de una convulsión. Se intentaron dar medicamentos como choques de insulina u otros medicamentos para hacer convulsionar al paciente. Y alrededor de los 1890 y unos médicos italianos, se llama Serletti, empezó a utilizar la corriente eléctrica para estimular el cerebro que convulsionara y ver sus efectos terapéuticos en pacientes con patología mental. Y de ahí surgió. Y de ahí se ha ido perfeccionando, ¿no? Nada es perfecto al inicio, entonces al principio no se sabía qué tanta corriente, qué tantas dosis, qué tantas sesiones de terapia electroconvulsiva o TEC dar, ¿no? Y se ha ido perfeccionando. Y en la actualidad es un tratamiento que se utiliza en todo el mundo, ¿no? Y muchos, la gran mayoría de los programas de residencia en psiquiatría nos enseñan a dar la TEC. ¿Okay? Y el tratamiento actual es bajo una sedación muy superficial. Se colocan algunos electrodos en la frente del paciente y se hace pasar un estímulo que no prendería ni el foco de este cuarto, ¿no? Y la convulsión dura entre 30 y 60 segundos, ¿okay? Mínimo 30 segundos. Cualquier cosa, si vemos que se extiende, la frenamos de inmediato, el paciente está canalizado, pasamos algún medicamento si eso sucede y ya. Todo el procedimiento no dura más de 5 minutos en lo que anestesiología se da a nuestro paciente, entregamos el estímulo, convulsiona, se acaba la convulsión y el paciente despierta. Y es de manera ambulatoria. ¿A qué me refiero? Que un paciente puede ir al hospital o a donde se dé la TEC, recibe el tratamiento y en una hora ya está en su casa haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, si no es esto de
muérdele aquí y agárrate, que vamos, vámonos con el rayo, ¿no? No, es así. A mí se me hace interesante cada que veo en alguna película o algo, cómo retratan este Sí, procedimiento, que los ¿no? amarran a una cama sin colchón Sí, no, y hasta ponen el switch así. sí, no. Yo me divierto, ¿no? No me lo tomo personal, como que no, esto es antipsiquiatra, está chusco. Es chusco, no hay que tomarnos a veces la vida tan en serio. Oye, se me ocurren un montón de cosas porque hay muchísimo tema ahorita de terapias alternativas, de cuestiones ahí que rayan en la charlatanería y en la búsqueda pues del wellness, ¿no? Muy, muy, muy en boga ahorita y capaz que esto lo escucha alguien que se dedique a eso y al rato sí está repartiendo y toques. Entonces, sí es... ¿Cómo ves tú toda esta como nueva ola de terapias como alternativas, consumo de sustancias, el irte a la ayahuasca, a la selva del Amazonas y que con eso te va a cambiar la vida? No sé, de repente esto de, ¿cómo se llama esto de poner los muebles de centro de orientación en la casa? El Feng Shui. Ok, digo, todo tratamiento debe ser sometido al estricto rigor científico, ¿no? Y hay cosas que se están viendo que sí ayudan y van a ayudar, pero algunas cosas todavía están como que en pañales. Por ejemplo, el uso de los psicodélicos o la terapia asistida del uso de psicodélicos, sí es algo que está dando resultados prometedores. ¿Okay? Pero esto es con terapeutas que están bien entrenados, con dosis de sustancias bien definidas o esto, o sea, no es lo mismo que te vayas con un amigo a echarte un churro allá en el cerro, ¿no? Entonces, muchos de los remedios de nuestros ancestros, ¿okay? De grupos eh, anteriores, pues tienen un fundamento, ¿no? Al final nuestros medicamentos vienen de la naturaleza y nosotros modificamos para obtener lo que realmente funciona, ¿no? Pero pues, muchas cosas sí vienen de la naturaleza. Y sí se ha visto que, por ejemplo, el uso de los psicodélicos en terapia, para ciertos diagnósticos, para ciertos trastornos y en ciertos momentos, son de beneficio. ¿Okay? Desafortunadamente sí hay mucha desinformación y hay mucha gente que se aprovecha de la necesidad de un tratamiento, o sea, de la necesidad de yo sentirme bien, y se aprovecha, ¿no? Lo que siempre recomendamos, pues acude con un profesional de la salud, con un profesional certificado, con un profesional que sí le sabe a la cosa científica y que te recomiende qué hacer, ¿no? Entonces, no todo lo sabemos, ojalá todo lo sabemos, pero la ciencia médica está en un constante aprender día con día, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que se descartó hace 40 años ahorita, ahí, bueno, vamos a revisar esto, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor sí está funcionando, pero vamos a perfeccionarlo, ¿no? Entonces, siguen habiendo terapéuticas nuevas y van a seguir viendo cosas, ¿no? Apenas, por ejemplo, estaba viendo que el cuate que pues, inició el cateterismo cardíaco era un interno, que él solo se metió un catéter y se estuvo tomando radiografías para ver hasta dónde llegaba, ¿no? Y que estuvo baneado como por 20 años hasta que alguien retomó eso. Sí, definitivamente en la medicina estamos en constante evolución, pero igual hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Porque pueden haber cosas ciertamente que pueden llegar a ser peligrosas e incluso pues el tema de las adicciones también, ¿no? Eso es un tema que idealmente también tienen que manejar ustedes, ¿no? O por lo menos estar presentes en eso. Sí, no todos los tratamientos son para todos, ¿no? Siempre sellado también, pero hay que individualizar el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de mi paciente? ¿Cuáles son los riesgos de exponerlo a cierto tratamiento o no? Qué buena historia la del interno, fíjate. Sí, está muy padre. Oye, hablando un poquito de las especialidades, a mí siempre me da mucha cura esto de las personalidades, de las especialidades que yo creo que eso, sí existen, ¿no? ¿Tú qué has visto en ese aspecto? Yo creo que Ay, sí, que cada uno tiene sus rasgos psiquiátricos. sí. ¿Cómo somos los psiquiatras? Somos bien divertidos, la verdad. No, hacemos muy buenas fiestas en la residencia No, y me en la imagino, me porresidencia. imagino. Sí, el otro día estaba hablando con unos amigos, un psicólogo, y decía, no, las fiestas de los internistas, no.
Y otros me dicen, no, la de los cirujanos son mucho más divertidas. Y yo, no, ni una de los psiquiatras. No. Porque sí, hay como todo un arco iris ahí de personalidades que puedes encontrar en nuestra especialidad. Me la paso muy bien con mis colegas. Está muy divertido ser psiquiatra, la verdad. No lo dudo. Ujú. Oye, ¿y te gusta dar clases? ¿Cuánto tiempo llevas dando clases? Sí, me encanta dar clases. Ya sabes, ¿no? Como son los temas de residencias, tú le vas enseñando al que viene atrás. Y a mí Claro. siempre me gustó. Hay unos compañeros que no tanto, ¿no? Pero desde el R2, ¿no? Me acuerdo que en el R2 llegaban los estudiantes del UNAM de pregrado y yo ahí todo contento y tratando de explicar lo poquito todo que sabía de un año, ¿no? Y ya regresando aquí en Tijuana, yo regresé y empecé a trabajar en el Hospital de Salud Mental y, y empecé a dar clases como adjunto, o sea, no era oficial de la Ok, UABC, pero excelente. pronto como al año empecé a dar clases en UABC Otay y me gusta mucho, 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 mucho. Me gusta convivir con los muchachos y me gusta pues tratar de transmitir. Y la verdad es que sí, sí te mantiene fresco, sí te mantiene. Hay algunos grupos y algunos alumnos que sí te retan y dices, ay, tengo que ir a estudiar. No, mañana te digo, alumno, te lo dejo a ti de tarea, ¿no? Y ya vas tú y revisas, ¿no? Entonces, sí es una convivencia muy, muy suave estar con los alumnos. ¿Tú cómo percibes y cómo, o qué opinión te da el cambio generacional que está habiendo en el estudiante de medicina? Que ahora tienen Ujú. muchísimo, casi diría un poco más que apego a las tecnologías, menos apego a los libros, a ponerse a leer, la tienen diferente. Yo no diría que más fácil, pero la tienen muy diferente a como nosotros la tuvimos. Y mira que no ha pasado tanto tiempo realmente, ¿no? Pero Sí, sí ¿no? por lo que yo no estoy dando clases ahorita, pero por Ujú. lo que he escuchado, las nuevas generaciones vienen con un cambio muy fuerte en cuanto a esto del acceso a la información y demás. Yo creo que es responsabilidad de los docentes, y en todos los niveles, no nada más en el universitario, enseñarles a cómo usar la tecnología, cómo utilizar esa información, cómo interpretarla. Eso yo creo que es algo importante, ¿no? Si tienes una información, ¿qué tanto valor tiene, ¿no? O sea, ¿estás aprovechando tu población? ¿Qué intervención estás midiendo? ¿Cómo la estás midiendo? Eh, yo creo que es algo muy bueno, o sea, no, es algo muy bueno que tengamos estas herramientas, pero lo importante es saber utilizarlas, ¿no? Porque pues tienes toda la información, la Sí, bolsa, la por mucho que tienes. Ujú, estudies, por muy inteligente ujú. que seas, pues no vas a poder saber tener No, tanta no, 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 información no. como ahorita la puedes tener en la mano, ¿no? Ujú, En el teléfono, pero sí, de todas ujú. formas es importante, pues, situaciones básicas, el no perderlas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se puede deprimir un psiquiatra? Oh, por supuesto, claro. No estamos exentos de este tipo de problemas, Es que, ¿no? fíjense, Ujú, es como si yo le preguntara a un cardiólogo, ¿te puede ujú. dar un infarto? Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. O a un gastroenterólogo, ¿te puede dar pancreatitis? Pues por supuesto, ¿no? Claro, no, sí somos un grupo ahí vulnerable, identificado, ¿no? En casos incluso de suicidio somos, competimos con los compañeros anestesiólogos por las tasas más altas, ¿no? Eso es parte también yo creo de las Ujú, personalidades justamente que ujú, características de cada especialidad, ¿no? ujú. Sí es una realidad Sí, que los anestesiólogos por ciertos cosas, accesos a ciertas cosas. tienen una Sí, hay mayor mayor tasa, riesgo, ¿no? ¿no? Hay mayor riesgo. Yo cuando una vez que salgo del consultorio trato de distraerme mucho, ¿ok? Que Dejar el trabajo acá. Ciertamente te da mucha satisfacción cuando un paciente va saliendo adelante, va mejorando, pero las primeras entrevistas usualmente pues sí escuchas historias duras, ¿no? Y, y es un arte el ser lo suficientemente cálido para que te importe tu paciente, pero también lo suficientemente frío para que no te afecte a ti. Y oye, acabas de escuchar algo bien gacho, pero ¿qué crees? Ya está tu paciente siguiente. Algo que es de las personalidades también, uno en psiquiatría, su parte histriónica, tienes que cambiar tu personalidad acorde a cada paciente. No puedes tratar a los niños igual, no te puedes Ok. mostrar igual con todos los pacientes, ¿no? Tienes que buscar ese clic adecuado con tu paciente. Hay pacientes que a lo mejor, y en diferentes puntos de su proceso, tienes que ser más apapachador. En otros tienes que ser más directivo, más límites. Tienes que darle al paciente
lo que necesita, no lo que él a lo mejor espera de ti. Y es un arte porque no puedes causar rechazo de inmediato, ¿no? Entonces, siempre hacer ese buen rapport, esa buena relación médico-paciente es esencial, ¿no? Entonces, al principio muchas veces sí es estar muy atento a qué es lo que tu paciente demanda, qué es lo que exige y qué es lo que necesita. Entonces, con cada paciente es diferente, ¿no? Si no es un paciente adolescente, no te puedes comportar con un adolescente como lo haces con un adulto, ¿no? Claro. Y no te puedes comportar lo mismo con un adulto, a lo mejor con un nivel cultural muy alto, que con una persona que está más relajada. O sea, con cada paciente tienes que darle lo que necesita y tienes que usar tu propia personalidad y tu carácter para ir modificando eso, ¿no? Y eso es algo que te mantiene siempre entretenido también. ¿Ha habido algún paciente que tú digas, sabes qué, tú no eres para mí? O sea, Sí, sí hay. Y conforme uno va madurando y teniendo más experiencia, es más honesto. ¿Sabes qué? No me siento a gusto por X o Y cosa. Puede haber muchas cosas, tanto el diagnóstico, la situación, el ambiente, muchas cosas que si yo no me siento tranquilo o seguro, pues mejor te voy a referir. Una frase que a mí me gusta mucho es esto de primero no hacer daño, ¿no? Entonces, ah, hay que hacerle, siempre hacer caso a esa máxima, esa frase en medicina, ¿no? Entonces, si yo sé que no soy el mejor para ti, pues te voy a referir o voy a pedir ayuda a otro profesional, ¿ok? Y se vale y es lo mejor para el paciente, pero claro que sí los hay, o sea, hay pacientes que si nosotros también le tenemos que hacer caso a lo que nosotros sintamos como seres humanos, ¿no? O sea, como, oye, pues, siento que a lo mejor yo no soy la mejor opción para ti para ayudarte, vamos a buscar alguna otra cosa. Claro que sí los hay. bien, eso es algo que es parte de la honestidad y la ética, ¿no? Ujú. Que desempeñas en tu profesión. Oye, Fausto, ¿y Mm. tú estás ejerciendo aquí en Tijuana? ¿Cómo te pueden contactar para agendar una cita? Pues yo me encuentro aquí en Mission Medical Plaza, estoy en el piso 24, consultorio 8, ¿ok? Y si quieres te dejo ahí mis En la teléfonos para que descripción los pongas ponemos, acá, creo que ¿ok? sí. Y yo me dedico exclusivamente a la práctica privada, entonces consulto de lunes a viernes en estos momentos, pero esto se puede modificar, depende en qué momento del tiempo usted viendo esto. Claro. ¿Y te salen urgencias de repente? Sí, cada vez menos, ¿ok? Cada vez menos, usualmente, tú sabes, cuando uno llega a una ciudad, Pues quieres trabajar, la necesitas hora que trabajar. sea, ¿no? Digo, afortunadamente, y sobre todo urgencias de casos nuevos, ¿no? Los que son tus pacientes, pues ya uno los cuida de manera distinta, diferente, ¿no? Afortunadamente, Tijuana es una población muy grande y constantemente llegan nuevos compañeros psiquiatras y esto es algo muy bueno porque sí hay pocos psiquiatras para la gran población en el país. ¿Okay? Cuando yo era residente, y esto no se ha modificado tanto, eh, inscritos en la Asociación Psiquiátrica Mexicana, había alrededor de 3,000 y cachito psiquiatras para el país. Wow. ¿Okay? Y la mayoría están concentrados en Tlalpan, en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, sí. Tú Somos poquitos. como tijuanense, ¿qué sientes de haber regresado de ahorita? Toda esta, yo estoy seguro que tus compañeros de otras partes del país también son curiosos así de que, oye, ves a puros americanos, ¿no? Cosas así, ¿no? Aquí ganas la billetiza en En dólares, dólares, ganan ¿no? en dólares, ¿no? Digo, sí, esa es una percepción. Digo, yo, en cuanto me gradué, me vine corriendo. El 28 de febrero, título, muy bien, para meter la cédula de especialista y yo salimos el 28 de febrero, el 11 de marzo ya estaba. Me encanta mi ciudad, me encanta la dinámica, El béisbol. me encanta el béisbol, soy fiel a mis padres de San Diego, desde siempre, desde que estaba inútero, ¿eh? Me encanta, no, no puedo vivir sin el béisbol. Y, y sí, ciertamente hay problemática asociada a vivir en la frontera muy característica, ¿ok? Hay los pacientes mexicoamericanos que viven ya sea aquí y allá, las personas emigradas, las personas que tuvieron que salir de Estados Unidos. O sea, sí es una población muy, muy característica, ¿ok? Sí, tengo también la fortuna de atender pacientes
americanos que deciden atenderse acá, ¿ok? Y de otros estados, no solamente de California, he tocado de Arizona, de Nevada y de otros, porque prefieren esa calidez que nos distingue más a nosotros como mexicanos. Y además la población latina siempre se va a sentir más a gusto platicando en tu idioma, ¿no? Entonces, sí, es una fortuna, es un rincón del mundo, yo creo que muy su generis estar aquí, en esta frontera la más transitada del mundo. Que si aquí me asomo por la ventana veo a los vecinos. Pero sí, me encanta. Y sí, otros colegas de otras partes del país incluso vienen aquí, o sea, hay gente que no tiene nada que de familia en Tijuana o algo y vienen porque saben que es una tierra fértil. Claro, eso siempre, y además que es muy receptiva. Ujú. Oye, Fausto, pues yo te quiero compartir que todos los compañeros con los que he platicado, eh, evidentemente aman su profesión, Ujú. se apasionan hablando de sus temas, pero realmente creo que tú transmites mucho este amor que le tienes Sí. hacia lo que haces. Sobra decir que pues es un profesionista joven, que tienes mucho, mucho por delante, pero que ahorita ya seguramente estás viendo también cosechando un poquito Ujú. pacientes dados de alta, pacientes que has Sí. podido ayudar y eso se siente muy padre. Y pues esperemos que sigamos aquí por muchísimo tiempo y en tu caso también formando pues, a los próximas generaciones de médicos que también se van a integrar la mayoría de ellos seguramente aquí a nuestra sociedad Sí, y sí, pues sí. que sepan todos que si tienen algún problema de índole emocional, ¿sí? Si están si perciben que están en depresión, si conocen a alguien que tiene alguna pérdida fuerte, si conocen a alguien que de repente pues tiene ataques de ansiedad, brotes psicóticos, ve cosas, las personas mayores también, ¿no? Que de Ujú. repente tienen algunas particularidades en sus enfermedades, pues sepan que la psiquiatría es muchísimo más amigable de lo que la Ujú. gente se imagina y Sí, que sí, no sí. los van a amarrar y que no los van a encerrar y que realmente puede hacer un cambio muy positivo en su vida y para poder salir adelante en estas que son enfermedades orgánicas. Pues me da muchísimo gusto esta No, plática, a mí Fausto. también. Y pues muchísimas gracias por No, tu muchas tiempo. gracias a ti. Espero que se inscriban al canal. Dense por ahí una vuelta por las demás entrevistas que tenemos con los compañeros. Muchas gracias por vernos. Y les recuerdo, yo soy el doctor Juan Salazar, gastrocirujano y coloproctólogo en Tijuana.